El aire en Thornhill Plantation ese año olía a muerte. No solo el de las magnolias muriendo en el calor sofocante, sino el de un sueño. La huerta se moría. Lo sentías en la pintura desvanecida de la gran casa, en el silencio agotado de los campos donde el algodón se negaba a crecer. Y en medio de este lento derrumbe se encontraba Catalina. Aún no era el monstruo que llegaría a ser. Aún no era la arquitecta de una pesadilla generacional. En 1845 era una esposa, casada con Jonathan Thornhill, un hombre fantasma en su propia casa. Un hombre delgado y débil de voluntad, cuyas deudas de juego eran un fantasma que acechaba en la noche. Catherine, con sus pómulos angulosos y sus ojos de cielo invernal, lo observaba todo. Leía las cifras en los libros de contabilidad, el temor en los ojos de su esposo, el bosque invasor que parecía deseoso de reclamar su tierra. Era una mujer de poder, de control, pero estaba cautiva, encerrada por su sexo, por los errores de su esposo, por un mundo que la consideraba poco más que un adorno de posesión. Recorría los pasillos de esa casa, no como dueña, sino como reclusa que cuenta sus pasos, con la mente afilada como una navaja en la piedra del resentimiento. Y a este mundo asfixiante trajo a la única persona que creía que aún podía controlar, la única persona que todavía la consideraba una protectora, su hermana menor, Amelia. Amelia era su opuesto, delicada donde Catherine era brusca, segura donde Catherine dudaba. Era un pájaro con un ala rota, y Catherine le prometió una jaula de oro. Amelia Danforth llegó a Thornhill en otoño de 1845, una joven delicada de 17 años con ojos amplios y piel pálida, ajena a la guerra silenciosa que se libraba dentro de sus muros. Contempló las columnas de la casa principal y pensó en un templo. Vio a su hermana mayor, Catherine, y vio a la mujer que siempre había admirado, la que los protegía del mundo. No podía leer las ruedas en esos ojos fríos e inteligentes. No podía sentir la casa misma mirándola, midiéndola. Catherine la recibió con una calidez medida, una actuación perfecta de afecto fraternal. Le dio la mejor habitación, la vistió con sedas que Jonathan no podía costear, y la mostró a sus escasos vecinos que quedaban como prueba de la continua gracia de la familia. Pero todo era una mentira. Las tardes eran apacibles. Jonathan se encontraba perdido en su bebida y los criados se retiraban a sus aposentos, y Catherine se sentaba con Amelia en el salón. La luz de las velas danzaba en sus rostros y ella hablaba. Sus palabras eran como veneno, lento y goteando. Hablaba de herencia, de sangre, del deber sagrado de defender el nombre de una familia contra el tiempo. Creó un mundo en el que las mujeres eran las arquitectas ocultas del poder, las guardianas silenciosas de un linaje. Amelia, solitaria y sensible, lo absorbía todo. Comenzó a mirar a Catherine no como a una hermana, sino como a una sacerdotisa de alguna verdad antigua y esencial. No notó que cada palabra, cada enseñanza, era un hilo más en la red que se tejía a su alrededor. Catherine la estaba aislando, reescribiendo su realidad, transformando Thornhill en un lugar no de hogar, sino en un horno donde se quemaría la inocencia de Amelia. Hay un chisme de por ahí, de cuando las esclavas se reunían en los aposentos por la noche, de que la primera señal de la oscuridad fue cómo la señora Thornhill se puso a observar el ganado. No con el ojo práctico de un granjero, sino con la curiosidad fría de una científica. Se sentaba horas en los corrales, libreta en mano, apuntando. No estaba mirando su salud, estaba mapeando su genealogía,
Le hacía preguntas al capataz que le congelaban la sangre. Si cruzas el mejor toro con la mejor vaca, decía sin emoción, ¿cuánto tardará todo el rebaño en mostrar esas características? ¿Cuántas generaciones para eliminar la debilidad por completo? El capataz, un hombre llamado Miller, solo asentía y respondía, creyendo que era una obsesión rara pero inofensiva de la señora. No entendía a dónde iba su razonamiento. En la casa, esa misma mirada gélida se posaba sobre las personas. Catherine miraba a los hombres y mujeres arar sus campos. Lo veía fuerte, sano, de buen carácter. Inventariaba sus características físicas, altura, musculatura, la intensidad de sus ojos, como si se tratara de asientos en un libro mayor. Y comenzó a mirar a Amelia. Alababa las caderas anchas de su hermana, su piel pálida, su dulzura. Fuiste creada para dar a luz hijos robustos, Amelia. Decía su voz, una caricia. Es la mayor misión de una mujer. Nuestra sangre es oro, hay que cultivarla, hay que protegerla. Amelia se sonrojó, complacida por la atención, sin darse cuenta de la horrible implicación detrás de las palabras. Estaba siendo observada, estaba siendo analizada, estaba siendo catalogada para un propósito tan perverso, tan ajeno a su tierna imaginación, que no podía imaginarlo. ¿Imaginas eso? Convertida en una muestra bajo la mirada de la única persona en quien más confías en el mundo. En el invierno de 1847, Jonathan Thornhill finalmente sucumbió a la flaqueza que había marcado su existencia. Una fiebre se lo llevó y Catherine quedó viuda a los 28 años. El condado presenció a una mujer de negro de pie junto a la tumba de su esposo. Vieron una guerrera, lista para soportar el peso de su herencia. Lo que no vieron fue el brillo de victoria en sus ojos. Su muerte no fue una tragedia, fue una oportunidad. Fue la muerte del último obstáculo. El abogado de la propiedad, Ambrose Talbot, lo dejó claro en su sala de estar una semana después. Las deudas eran demasiado grandes. La tierra estaba agotada. «Venda, señora Thornhill», dijo con firmeza. «Venda la propiedad, venda a la gente, liquide los asuntos de su difunto esposo y regrese a la casa de su padre en Augusta. No hay otra manera». Pero Catherine no estaba escuchando. Regresar a Augusta era confesar la derrota. Significaba una vida como una parásita, una historia de advertencia susurrada en las cenas. Era peor que la muerte. Talbot seguía hablando, pero su mente ya estaba en otro lugar, en un lugar de lógica fría y aterradora. Miró más allá del abogado, por la ventana, a los campos y los cuartos. Vio a los 31 seres humanos que legalmente eran de su propiedad. No los veía como hombres, mujeres y niños. Los veía como participantes, agotados, sí, insuficientes también. Pero eran la fundación. La tierra no podía rescatarse con algodón. Las deudas no podían saldarse con malas cosechas. Número. La respuesta no estaba en la tierra. Estaba en la sangre. Aquella noche, a la luz de una vela, abrió un nuevo diario. No escribió sobre el dolor o el miedo. Escribió ecuaciones. Trazó gráficos como árboles genealógicos, pero no árboles del pasado. Eran mapas para el futuro. Un futuro que no compraría con oro, sino con carne. La idea le golpeó como una revelación, una solución tan elegante, tan monstruosa, que parecía el destino. Si no podía costearse nuevos trabajadores, los fabricaría.
no a la manera casual de otras plantaciones, esperando 15 años a que un niño se transformara en trabajador de campo. Número. Su mirada era mucho más metódica, más total. Formaría una nueva clase de mano de obra, atada a Thornhill no por cadenas ni por leyes, sino por sangre. Un pueblo que nunca podría huir realmente porque su propio rostro, sus propias características, se reflejarían en las de ellos. Serían sus hijos y serían sus esclavos. La razón era inexorable, la moralidad irrelevante. Era joven e aún era fértil. Escogería los mejores y más fuertes varones de entre sus esclavos. Les daría hijos. Estos niños, su propia sangre, serían tratados con favores, entrenados en la lealtad, enseñados que Thornhill era su derecho de nacimiento y su prisión, y cuando crecieran serían aparejados con otros y producirían una población autosuficiente y creciente. En 20 años, su plantación florecería, su fuerza laboral totalmente de su propia hechura, un sistema cerrado de control total. El plan habría roto a una persona normal, pero Catherine no sintió horror, sintió emoción. Era el acto máximo de creación, de poder. No solo estaba rescatando una finca, estaba construyendo un imperio. Se estaba erigiendo como una diosa en su propio reino en ruinas, con la vida y la muerte, el linaje y la herencia en sus manos. Para disimular lo que hacía, creó una clave para su diario, un código simple de sustitución que convertía el horror humano en banalidad rural. Los hombres que elegía eran material de base. Los embarazos eran huertas. Los niños eran plántulas. El diario no era un diario personal, era un cuaderno de laboratorio. Su primera elección fue un hombre de 24 años llamado Isaac, nacido en la plantación y reconocido por su fuerza silenciosa y cuerpo robusto. Lo llamó a la casa grande una noche de marzo de 1847. La casa estaba en silencio. Amelia se encontraba en su habitación, leyendo. Los criados se habían ido. Lo que ocurrió en esa habitación no fue pasión ni coacción en el sentido ordinario. Fue un intercambio, una apropiación biológica clínica escalofriantemente calculada. Su entrada del diario de esa noche fue lacónica. Primera siembra finalizada con material base 1, despejado, buenas condiciones para el cultivo. No se hablaba del hombre, de su miedo, de la violación. Él era una herramienta, un peón en su juego. Semanas después, llamó de nuevo. Y otra vez. En abril estaba segura. La primera plántula había brotado. Lo anotó con la misma frialdad. Cultivo inicial exitoso. Cosecha temprana en diciembre. Había empezado. La máquina estaba funcionando. Y ahora, con su concepto creciendo en su interior, se enfocó en la siguiente etapa. Su propio cuerpo era una herramienta, pero finita. Para alcanzar la escala que visualizaba, para acelerar la línea de tiempo, necesitaba otro contenedor. Necesitaba a su hermana. No debería saber esto, pero en el sur prebélico la ley de partus sequitur ventrem era absoluta. Significaba que el hijo seguía la condición de la madre. Un niño nacido de una mujer esclava era esclavo, sin importar la condición del padre. Fue el motor legal de la esclavitud, transformando la violación en un modelo de negocio. Catherine Danforth Thornhill captó esta ley, no como una injusticia, sino como una herramienta. Se puso a trabajar en Amelia con una nueva y aterradora intensidad. Las conversaciones en la sala se alargaron, se volvieron hipnóticas. Habló de su herencia como de una confianza sagrada,
algo que se había transmitido de mujeres Danforth fuertes. Le dijo a Amelia que el mundo exterior a Thornhill era peligroso, perverso, que los hombres solo la usarían, malgastando su herencia en beneficio propio. «Somos diferentes, tú y yo», murmuraba Catherine, su mano sobre el hombro de Amelia. «Tenemos una responsabilidad que otros no comprenden. Somos las portadoras de la llama». Empezó a regular cada movimiento de Amelia. Las cartas a casa eran interceptadas, leídas y, a veces, nunca entregadas. Las visitas eran rechazadas con excusas sobre la salud de Amelia. Poco a poco, fue aislando a su hermana del mundo, hasta que la voz de Catherine fue la única que Amelia escuchó, su realidad la única que conoció. Estaba creando una prisión psicológica para su hermana, una prisión con barrotes invisibles hechos de amor, miedo y deber retorcido. Amelia, ya delicada, se fue apagando. Se volvió más reservada, más pegajosa, siguiendo a Catherine por cada decisión, por cada tranquilidad. Era una flor de interior, sus pétalos marchitándose, su tallo debilitándose, a punto de doblarse ante su hermana. La noche decisiva llegó una noche sofocante de junio. Catherine, su propio embarazo, ahora una ligera curva bajo su ropa, la guió al ala oeste de la casa, una habitación en la que Amelia nunca había estado. Era un dormitorio espartano y aseado, con cortinas gruesas que oscurecían la luna. El aire estaba inmóvil. «Hay un hombre», empezó Catherine, con la voz baja pero firme. «Un hombre que elegí. Es fuerte, está sano, lleva buena sangre». Amelia la miró, perpleja. «¿Un hombre para quién?» Los ojos de Catherine se encontraron con los suyos, y en ellos Amelia finalmente vio el vacío. «Para ti, mi hermanita, para nuestro legado». El mundo se inclinó. La mente de Amelia se tambaleó, sin poder comprender las palabras. Creyó que era una broma, una prueba, una pesadilla. «¿Qué estás diciendo? ¿Quieres decir matrimonio?» La risa de Catherine fue seca, rota. «El matrimonio es un contrato de propiedad. Esto es limpio, es la continuación. Esta noche vas a hacer tu parte por esta familia. Harás una siembra por nosotros, por el futuro de Thornhill». El horror, helado y total, se apoderó de Amelia. Retrocedió, sacudiendo la cabeza sin palabras. «No, Catherine. No, no puedes». Pero la cara de Catalina era de piedra. La máscara de cariño fraternal había desaparecido. El rostro frío e implacable de la dueña de la casa había vuelto. «Eres una Danforth», siseó Catherine, sus dedos como hierro en el brazo de Amelia. «Y no vas a ser el eslabón débil que rompa esta cadena. Harás lo que te digo». Trajeron a un hombre a la habitación. Era Isaac, el hombre que Catherine había utilizado. Miraba al suelo, avergonzada y asustada. Él era tan víctima en esto como Amelia. Pero esa noche, en esa sofocante habitación, Catherine Thornhill cometió una violación tan grave que rompió algo en el mundo. Un pecado contra la sangre y la familia que mancharía la tierra en la que estaban parados durante 100 años. Amelia no gritó. El sonido se le quedó atascado en la garganta, un nudo de horror que la ahogó. En los días y semanas que siguieron, algo se transformó en ella. La luz en sus ojos se apagó, dejando una vigilancia opaca y vacía. Se desplazaba por la casa como un fantasma, un hermoso cascarón vacío. Solo abría la boca si se le preguntaba, sus respuestas cortas, vacías. Catherine la agasajó con una dulzura empalagosa, adulándola por su sacrificio, por su fortaleza. «Mira, cariño», le decía,
acariciando el cabello de Amelia. «No fue tan malo. Has hecho un gran favor a nuestra sangre». Catherine lo creía de verdad. En su mente perversa, no había maltratado a su hermana. La había enaltecido, la había hecho parte de algo histórico. Le había dado a Amelia algo por lo que vivir, pero lo que le había dado era ser una madre de cría. Los esclavos que servían a Amelia lo notaron y lo comprendieron. Conocían de lo que era capaz la señora. Habían presenciado mujeres en el bloque de subastas, inspeccionadas como ganado. Ahora veían esa misma lógica gélida dirigida no solo a ellos, sino a la propia familia de la señora. No había límite que no rompiera, no había tabú que no violara. Este descubrimiento añadió un nuevo temor a las habitaciones, un temor mezclado con una extraña lástima por la chica pálida que ahora vagaba por la casa grande. Su cuerpo ya no era suyo. Ahora era una de ellos, una prisionera en una jaula diferente, pero una prisionera de todos modos. Luego estaba Richard, el hijo de Jonathan de su primer matrimonio, un chico gruñón y estudioso de 16 años. Siempre había mirado a su madrastra Catherine con resentimiento silencioso. La consideraba la intrusa que había sustituido a su verdadera madre. Habitaba la biblioteca de la casa, un universo de papel y tinta muy distante de la realidad brutal de la plantación. Pero no era tonto, era atento y quería a su tía Amelia. Observó su encogimiento, la mirada torturada en sus ojos. Observó cómo se encogía cuando Catherine la tocaba. Observó que la propia Catalina comenzaba a mostrar signos de embarazo y supo con la certeza de un niño que el momento no encajaba. Su padre había estado enfermo durante meses antes de morir. Richard se había sentado a su lado. No había forma de que este niño no fuera de su padre. La mentira era descarada, atrevida, de alguna manera relacionada con la desesperación repentina de Amelia. Comenzó a mirar, a escuchar. Se desplazaba por la casa como una sombra, su torpeza juvenil un disfraz. Oyó murmullos entre los criados de la casa. Observó a Catherine encontrarse con Miriam Grayson, la partera local, una mujer habilidosa y discreta. La vio traer a Isaac a casa una noche muy tarde. Las piezas comenzaron a encajar, creando una imagen tan monstruosa que apenas podía soportar mirarla. Su madrastra no era solo una adúltera, era algo más, algo sistemático, y había arrastrado a su tía con ella. Una cita de la correspondencia personal de un hacendado vecino en 1848. Hay una extrañeza que se ha apoderado de Thornhill desde la muerte de Jonathan. Su viuda, Catalina, lo administra como un hombre, lo cual es admirable, supongo. Pero hay una frialdad en ella, y su hermana, la hermosa chica Danforth, se ha desvanecido en nada. Uno oye cosas, claro, pero por aquí es mejor meterse en los asuntos de uno. La necesidad de Richard por una explicación se volvió una obsesión. Era consciente de que Catherine era demasiado inteligente como para dejar rastro evidente, pero también era engreída. Pensó que una mente como la suya, tan obsesionada con el orden, tendría que registrar su trabajo. Empezó a fotografiar su estudio, una habitación en la que tenía prohibido entrar. Un día, mientras ella estaba fuera en Bayusboro, forzó el cerrojo de su escritorio. En su interior, bajo un fondo falso, lo descubrió, el diario encuadernado en cuero. La clave era un enigma, pero Richard tenía ojo para los rompecabezas. Durante 3 días trabajó en la clandestinidad de la biblioteca, comparando símbolos, buscando patrones. Cuando finalmente lo descifró, lo que leyó en la página le heló la sangre. Todo estaba presente. Material base 1 Isaac,
material base 2 tomas, y luego la entrada que detuvo su corazón. Segunda vasija, aplantada, junio 1847. Material base 1 a Amelia segunda vasija. El jerga agrícola helado confirmó sus temores. Esto no fue una serie de actos desesperados inmorales. Fue un programa, una estrategia planificada a largo plazo de cría humana. Había gráficos, proyecciones, apuntes sobre rasgos hereditarios. Era un manual para generar una raza esclava a su imagen y semejanza, a partir de su propia carne y la de su hermana. Se mareó. Sujetaba la prueba de una locura tan profunda que desafiaba la comprensión. Con su terrible conocimiento, Richard sintió una rabia justiciera. Copió algunas páginas del diario, traduciendo la clave, armando una evidencia irrefutable. La mostraría. Iba al abogado Talbot, a su abuelo en Augusta, al sheriff. Destruiría su mundo. Rescataría a Amelia. Aquella noche no pudo disimular el triunfo y el asco en su rostro. Catherine, sirviendo el vino, lo notó. Se detuvo. La botella sobre su vaso, sus ojos entrecerrados. «Richard», dijo con voz fingidamente despreocupada, «pareces tenso esta noche». «¿Qué pasa? ¿Estás preocupado por algo?» Intentó mentir, fingió indiferencia, pero era solo un niño y ella era una manipuladora. «Estaba en la biblioteca, señora», balbuceó, leyendo. Catherine sonrió. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y helada que no alcanzaba sus ojos. «Mi estudio está al lado de la biblioteca. Parece que alguien ha movido mis papeles». «No sabrías nada de eso, ¿cierto, Richard?» La amenaza estaba ahí, como una cuchilla en su garganta. Lo negó, pero la mentira era débil y ambos lo sabían. «La lealtad familiar es lo primero, Richard», continuó, su voz bajando a un susurro. «Todo. Sin ella, no somos más que bestias, devorándonos entre nosotros. No me gustaría que el nombre de tu padre se viera arrastrado por algún escándalo sucio inventado, y menos por alguien que vive en su propia casa. Él lo supo entonces. Sería su palabra contra la suya, una viuda en duelo y respetada contra un hijastro adolescente resentido. ¿A quién creeríais? Ella lo destrozaría. Lo pintaría de loco, y ella ganaría». Aquella noche, Richard quemó las copias. El humo que salía por la chimenea parecía su último aliento de esperanza. Estaba atrapado, pero no podía soltarlo. Lo haría de otro modo, más cauteloso, en el momento oportuno. No notó que Catherine ya había tomado una decisión de que no la iba a tener. El cambio fue sutil al principio. Un cansancio constante que se le metió en los huesos. Él, que podía estar 10 horas con sus libros, ahora estaba rendido a mediodía. Después llegaron los dolores de cabeza, un dolor sordo y pulsátil que le impedía pensar. Su apetito se esfumó. Catherine era la personificación de la preocupación. Lo metió en cama y le dijo que tenía agotamiento nervioso, principio de tisis. «Es algo de la familia de tu padre», dijo, ahuecando su almohada con sus manos. Le preparó la comida, le trajo bandejas de sopa, de caldo, le dio la cucharada de líquido caliente en la boca con una ternura inquietante. Llamó a Miriam Grayson, la partera, quien comentó y diagnosticó consunción, prescribiendo un tónico especial que Catherine compró en Augusta. Richard lo sabía. Había leído sobre venenos en sus libros. Identificó los signos lentos y graduales del envenenamiento por arsénico. Cada plato de sopa, cada cucharada de tónico, era una gota de muerte. La estaba matando.
lenta, metódicamente, eliminando a la única persona que conocía su secreto. Estaba demasiado débil para pelear, demasiado solo para gritar. La casa era su castillo, y todos sus habitantes, sus vasallos. A fines de noviembre, con lo poco de fuerza que le quedaba, Richard hizo un último intento desesperado. Le escribió a su abuelo Danforth, el propio padre de Catherine, esperando que la paternidad pudiera vencer la maldad de una hija. Tardó 3 días. Su mano temblaba tanto que la escritura era un pergamino ilegible. Lo explicó todo: el diario, el programa de cría, el destino de Amelia, el envenenamiento. La selló y se la entregó a una joven sirvienta de la casa llamada Pearl, en quien creyó poder confiar, suplicándole que la echara por correo en Bowisboro y deslizándole la última moneda que tenía. Perla tomó la misiva y su fidelidad directamente a Catalina. La niña estaba aterrada. La señora lo observaba todo, lo conocía todo. Traicionarla estaba fuera de cuestión. Catherine leyó la carta en la habitación de Richard, su rostro inexpresivo. Richard miró, impotente, cómo sostenía el papel sobre la vela, el borde ennegreciéndose, enrollándose en cenizas. «Pobre cosita», dijo, su voz goteando falsa compasión. «La fiebre te ha cegado. Estás alucinando». Se inclinó, su aliento helado en su mejilla. «Está bien, no te preocupes. Es una bendición en realidad. Ya no tendrás que soportar estas pesadillas por mucho más tiempo». Richard Thornhill falleció el 3 de diciembre de 1847. La muerte fue declarada por tisis. Catherine se veía hermosa en el funeral, llorando. 4 días después dio a luz a un niño sano al que llamó Jonathan, como su difunto esposo. Amelia, pálida y muda, dio a luz a su propio hijo 2 meses después. Le puso por nombre Daniel. Ambos compartían el cabello castaño rojizo de su madre y la constitución de su padre. Ambos tenían los ojos verde pálido de Catherine. Las primeras plántulas habían sido cosechadas. Los años que vinieron demostraron la aterradora eficiencia de Catherine. Desde el exterior, la plantación Thornhill obró un milagro. La plantación que se encontraba al borde del derrumbe se estabilizó. Las cosechas de algodón se incrementaron. Las deudas se saldaron. Catherine Thornhill se había hecho un nombre como una líder formidable, una viuda solitaria pero inteligente que había salvado el patrimonio familiar con fuerza de voluntad. Pero entre las paredes de la casa grande se cultivaba otra cosa. Catherine tuvo 3 hijos más entre 1848 y 1852, y Amelia también. En total, 10 hijos nacieron en la casa principal en 5 años. 5 eran de Catherine, 5 de Amelia. Todos fueron concebidos por hombres esclavos que Catalina elegía por sus características físicas. Todos fueron inscritos en el juzgado del condado como esclavos, sus madres listadas como desconocidas, propiedad de Thornhill, una ficción legal que eliminó la participación de Catherine y Amelia y reforzó la propiedad de Catherine sobre sus propios hijos, sus propios sobrinos y sobrinas. Amelia era un fantasma, un vientre ambulante. El tormento mental la había quebrado. Cuidaba de los niños con una ternura mecánica, desprendida. La chispa de su yo se había extinguido. Era su propia sangre, un sacrificio en el altar de la ambición de su hermana. Los 10 niños fueron criados juntos en una especie de limbo privilegiado. Se alojaban en la casa principal, se vestían con ropa elegante, y Catherine les enseñaba a leer y escribir. Un acto peligroso e ilegal que sabía que los vincularía a ella.
Les dijo que eran huérfanos especiales que ella había salvado. Le decían señora. Le decían tía a Amelia. No sabían que estas dos mujeres eran sus madres. No sabían la verdad monstruosa de su concepción. ¿Cómo reaccionas cuando el mundo en el que vives es una mentira, pero es el único que conoces? Los niños de Thornhill crecieron en una jaula dorada, conscientes de lo afortunados que eran en comparación con los niños de los cuartos, pero también conscientes de los muros invisibles que los encerraban. No eran parientes, pero vivían en la casa familiar. No eran esclavos, pero eran poseídos. Catherine era su profesora, su benefactora, su Dios. Les enseñó letras y números, pero también un catecismo perverso de lealtad y obligación. Thornhill es tu madre, tu padre, tu todo, les decía. Todo lo que eres me lo debes a este lugar, a mí. La partera, Miriam Grayson, se convirtió en una invitada permanente en la casa. Catherine le proporcionó una cabaña y un buen salario por su silencio y por sus servicios. Su labor era doble: parir a los niños que nacían en la casa principal y evitar que en los aposentos nacieran niños ilegítimos. Si una mujer resultaba preñada de un hombre que no era de la elección de Catalina, Miriam era llamada con su bolsa de cuero de hierbas e instrumental. Los rituales se llevaban a cabo en secreto, detrás de la ahumadera. Se anotaban en el diario de Catherine no como abortos, sino como deshierve, la eliminación del crecimiento no deseado. El trauma de estos acontecimientos era un cáncer silencioso en los aposentos. Las madres que habían perdido a sus bebés hablaban con la mirada, pero una mujer, una joven campesina llamada Ruth, se rebeló. En 1851, embarazada del hijo de un hombre al que Catherine había rechazado, Ruth se escapó. Si has llegado hasta aquí conmigo en este recorrido por el lado oscuro de la historia, escribe "La verdad sangra" abajo en los comentarios. Ya no solo observas la historia, la vives. Ruth no llegó lejos. Los perros del capataz la siguieron hasta los bosques pantanosos a 4 millas de la plantación. Fue arrastrada de vuelta, pateando y gritando, su vestido destrozado, su cuerpo cubierto de barro. Catherine lo convirtió en un ejemplo. Hizo que amarraran a Ruth a un poste en medio del patio y obligó a todos los hombres, mujeres y niños de los aposentos y a sus 10 niños especiales de la casa a observar. Llamaron a Miriam Grayson. Catherine se detuvo en el porche de la casa grande, su expresión inescrutable. «Este es el costo de la desobediencia», dijo. Su voz eco en el patio silencioso. Este es el resultado de anteponer el egoísmo a la comunidad. Lo que siguió fue una violación tan abierta, tan salvaje, que quedó grabado en la mente de todos los que lo vieron. Sujetaron a Ruth mientras Miriam le hacía ingerir a la fuerza los brebajes abortivos. Ruth sobrevivió físicamente, pero su espíritu estaba destrozado. Se transformó en una cosa vacía, moviéndose como un autómata, sus ojos fijos en algo que nadie más podía ver. Murió 2 años después por una fiebre, aunque todos sabían que había muerto por un corazón roto. Para los niños que observaban desde el porche, fue una lección. Fue una exhibición visceral de lo que era Catherine y de lo que podía hacer. El mundo no era blanco y negro, esclavo y libre. Se dividía en el fuerte y el débil, y Catherine Thornhill era la persona más fuerte que jamás habían conocido. En 1858, los mayores de los hijos ya eran adolescentes. El hijo mayor de Catherine, Jonathan, tenía 11 años.
Su primo Daniel, el hijo de Amelia, tenía la misma edad. La mayor de sus hijas, Eleanor, tenía 10 años. Eran listos, miraban y preguntaban. Notaron las similitudes físicas. El mismo cabello castaño rojizo, los mismos ojos verde pálido, los mismos rasgos que vieron en Catherine. Observaron cómo su tía Amelia los miraba con un dolor tan intenso y desgarrador que asustaba. Empezaron a encajar pedazos de conversaciones escuchadas, a observar las jerarquías y rivalidades que dominaban su peculiar hogar. Catherine, al tomar conciencia de esta realidad, supo que debía fortalecer su dominio. Edificó una nueva habitación en el ala este de la mansión, una que llamó la Sala de la Herencia. No tenía ventanas, sus paredes estaban cubiertas de estanterías. Allí archivó sus diarios, 4 volúmenes gruesos. Tenía frascos etiquetados con un mechón de cabello de cada niño, ordenados por fecha de nacimiento y relación. En una mesa robusta en el centro de la habitación, colgó sus tablas de cría, mapas detallados del futuro de su línea. Las líneas unían los nombres de sus hijos y sobrinos con los nombres de los niños de los cuartos, anotaciones escritas al margen. Emparejar a Jonathan con Rachel, hija de Thomas, en 1862. Esperar complexión fuerte. Casar a Eleanor con Marcus, el hijo de Isaac, en 1865. Prever alta inteligencia. Esta habitación era su refugio, su laboratorio, su templo. Era su locura hecha realidad, un lugar donde las personas eran solo tinta en una página, sus vidas planificadas como una campaña militar. La primera en entenderlo fue la hija de Catherine, Eleanor. Era más reservada que el resto, pero su mente era aguda como un trozo de cristal y adoraba a su tía Amelia con una intensidad feroz y posesiva. Observó cómo Amelia a veces dibujaba sus rasgos, sus dedos temblando, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Una tarde de 1859, Eleanor encontró a Amelia en el jardín, observando las rosas con las manos apretando un pequeño relicario de plata deslustrada. Eleanor tomó la mano de su tía. «¿Qué pasa, tía Amelia?», dijo en voz baja. Por un instante los ojos de Amelia se despejaron y volvió a aparecer la mujer que una vez fue. Abrió el relicario. En el interior había un retrato en miniatura de un joven que Eleanor no reconoció. «Me propuso matrimonio», susurró Amelia, su voz un susurro seco, «antes de venir aquí. Era un buen hombre, un abogado en Augusta». Miró a Eleanor, sus ojos de repente intensos, claros. «Tu madre». Me dijo que su carta se detuvo. Me dijo que me había olvidado. Una sola lágrima horrible cayó de su ojo. «Mintió», susurró Amelia. «Mintió sobre todo». Fue lo único que dijo antes de que la niebla volviera a envolverla, dejándola sola y perdida. Pero fue suficiente. El corazón de Eleanor se heló. Su madre era una mentirosa, pero ¿en qué? La pregunta se grabó a fuego en mi mente. Las respuestas estaban en casa, tras una puerta cerrada, en un lugar al que tenía prohibido ir. Comenzó a espiar a su madre, a imitar sus pasos, a esperar el momento. La llave de la sala de la herencia, observó, siempre colgaba de una cadena alrededor del cuello de Catherine. Le tomó 2 meses obtener la llave. Finalmente lo hizo una noche en que Catherine tenía una rara migraña y había tomado láudano y se había quedado dormida, aturdida. Eleanor se deslizó en la habitación de su madre, las tablas del suelo crujiendo bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba la cadena del cuello de Catherine.
La llave estaba fría en su mano temblorosa. La sala de la herencia era aún peor de lo que imaginaba. A la luz parpadeante de la lámpara, los gráficos en la pared parecían los jeroglíficos dementes de un lunático. Los frascos de cabello eran como trofeos de caza. Encontró los diarios. No entendía la clave, pero no la necesitaba. Reconoció nombres. El suyo, el de Jonathan, el de Daniel, el de Amelia, el de los hombres de los aposentos, Isaac, Thomas, Samuel, y junto a los nombres, fechas, fechas de concepción, fechas de nacimiento. Las matemáticas eran sencillas y despiadadas. Encontró la anotación de su propio nacimiento. K, plantada con material de base 2 Thomas, octubre de 1848. Luego descubrió otra justo debajo, aplantada con material de base 3 Samuel, noviembre de 1848. K era Catherine. Era Amelia, su madre y su tía. Su padre era un hombre apacible de los establos, llamado Thomas. El mundo, sus 13 años de vida, se rompió y se derrumbó en ese instante. No era huérfana. Era un experimento monstruoso. Su madre no era su salvadora. Era su creadora, su ama, su Dios. Y su tía Amelia no era solo su tía. Era una madre para 5 de los niños de la casa, una víctima de una crueldad que Eleanor aún no podía nombrar. Se colgó la llave de nuevo al cuello de su madre dormida y se deslizó de regreso a su habitación, la horrible verdad ardiendo en su interior como una fiebre. Eleanor no se enfrentó a Catalina. Era demasiado inteligente para eso. Había visto lo que les ocurría a aquellos que desobedecían a la señora de Thornhill. En cambio, se movió con un nuevo propósito oculto. Se lo contó primero a su hermano mayor, Jonathan. La condujo a los establos y le señaló a Thomas, el hombre que era su padre. «Su sangre fluye por mí», murmuró, «y la de Isaac por ti. El diario de mamá lo dice. Ella no es nuestra salvadora, Jonathan. Es nuestra carcelera». Jonathan, su más fiel subordinado durante años, finalmente se quebró. Los años de duda que Eleanor había sembrado maduraron en una rebelión horrorizada. «No», dijo, su voz temblando pero firme. «Tú no eres nuestra guardiana, eres nuestro monstruo». La cara de Catalina se contorsionó en furia e incredulidad. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que te he dado». «No nos diste nada», gritó Eleanor, avanzando para unirse a Jonathan. «Te llevaste todo. Nos robaste a nuestros padres, nos robaste a nuestras madres, nos robaste nuestros nombres. No somos tu herencia, somos tu cautiverio». Un murmullo de aprobación recorrió a los demás niños. La rebelión estaba abierta ahora, innegable. Por primera vez, Catherine Thornhill se enfrentaba a un poder que no podía controlar. Sus propios hijos, sus propias creaciones, se habían vuelto en su contra. Al observar el motín en sus ojos, la mente de Catherine se rompió. Su perfecto plan se había hecho un desastre. Si no podía salvar a su familia en la muerte, salvaría su memoria. Salvaría la evidencia de su genialidad, de su visión. Las futuras generaciones leerían sus diarios y entenderían. Lo mirarían no como un monstruo, sino como una pionera. Se lanzó sobre la mesa, tomando manojos de periódicos, gráficos, viales. «¿Crees que puedes borrarme?», gritó, su voz rompiéndose. «¿Puedes pretender que esto nunca pasó? Esto vivirá. Esto probará que tenía razón». Empujó a sus hijos y salió de la habitación, abrazando la evidencia de sus pecados contra su pecho.
salió corriendo de la casa, a través del césped bien cuidado, una figura loca bajo la luna, dirigiéndose al único lugar donde podía restaurar el orden: los cuartos. Sus hijos la persiguieron, gritándole que se detuviera, pero era demasiado tarde. El ruido había alertado a los ocupantes de los aposentos. Salieron de sus chozas, sus rostros iluminados por las antorchas, para observar a la mujer que había atormentado sus vidas durante casi 2 décadas corriendo hacia ellos como una loca. Y algo se rompió. 16 años de rabia reprimida, dolor, pena, explotaron. El odio silencioso que siempre lo había acompañado finalmente explotó. Lo observaron no como su señora todopoderosa e inalcanzable, sino como un animal acorralado que abrazaba los registros en papel de su tormento. Vieron su oportunidad. Vieron el final. Lo que pasó después nunca se documentó. Fue justicia primitiva, de la tribu, de la noche, sellada con voto de silencio. Fue rápido, sangriento y para aquellos involucrados absolutamente necesario. La rodearon. Alguien, tal vez Hope, tal vez Thomas, tal vez todos ellos, le arrebató los diarios de las manos. Las páginas fueron arrancadas, esparcidas, pisoteadas en el barro rojo de Georgia. Los frascos de cabello fueron pisoteados. Los dibujos, mapas de su dolor, fueron arrojados a una hoguera improvisada. La tinta se transformó en humo y cenizas que se elevaron hacia el cielo nocturno. ¿Y Catherine? Catherine lanzó un último grito de incredulidad y luego se quedó en silencio. Cuando Eleanor, Jonathan y los demás niños llegaron a las habitaciones minutos después, el lugar era un caos controlado. El fuego se extinguía. Las figuras se fundían de nuevo en la oscuridad de sus chozas, pero su madre se había ido. ¿Dónde está?, preguntó Jonathan, tomando el brazo de Hope. La anciana lo observó, su rostro sereno, sus ojos ancestrales. «Se fue», dijo Hope, su voz sin dejar lugar a debate. «Se hizo justicia aquí esta noche. Puedes hacer un berrinche por tu madre, o puedes dejarlo en paz». Eleanor observó las caras que la rodeaban, las caras de sus padres, los hombres que la habían soportado, y lo entendió. Colocó una mano sobre el brazo de Jonathan. «Déjalo descansar», susurró. Catherine Thornhill había sido eliminada. La versión oficial fue que la señora Thornhill, al oír que se acercaba el ejército de Sherman, había escapado en la noche. El sheriff del condado echó un vistazo y cerró el caso. Nadie en los 4 rincones habló. Los niños de la casa grande, Amelia, ahora libre, se quedaron callados. El secreto se mantuvo. Unos meses después, cuando la guerra llegaba a su sangriento final, una compañía del 34º de Infantería de Massachusetts, punta de lanza de la ocupación de la Unión, se adentró en el condado de Burke. Habían oído hablar de una extraña y remota plantación llamada Thornhill. Cuando llegaron, la gran casa estaba hecha un desastre, pero ahora estaba ocupada por un grupo de adolescentes inquietantemente inteligentes y seguros de sí mismos con los mismos ojos verdes enigmáticos. En una parte sellada del sótano, encontraron a los niños más pequeños, 23 en total, de los clanes de Catherine y Amelia, acurrucados en la oscuridad. Catherine, en su último acto de paranoia antes de huir, los había encerrado allí para que no pudieran escapar. La mayor, de 13 años, miró al capitán de la Unión a los ojos y pronunció algo que quedó grabado en su informe privado y confidencial. La señora dijo que éramos su herencia. Dijo que el mundo no lo comprendería. Dijo que era mejor que estuviéramos juntos en la oscuridad.